Muy buenas tardes, compañeros y amigos. Mi nombre Marino Muñoz Rodríguez. Soy estudiante de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil y estoy estudiando la carrera de gestión de talento humano. Estoy cursando el segundo semestre y bueno, les he preparado un taller muy bonito, muy especial, con el tema sobre la estructuración de la psiquis, considerando las dimensiones biológicas y social del ser humano. Les voy a compartir las pantallas para presentarles las diapositivas. Eh, a ver, vamos a compartir lo que tenemos preparado para el día de hoy. Aquí está. Entonces, este es un tema muy interesante, muy bonito, pues eh, considerando que la psiquis tiene dimensiones biológicas, psicológicas, en el aspecto de social y del ser humano. Pues no, este es un taller muy bonito que se los he preparado con mucho cariño. Entonces, dice que los seres vivos, incluidos el hombre, pueden desarrollarse como ser biológico. Dependerá exclusivamente de sí mismo para poder adaptarse al medio que lo rodea. Todo esto lo transmitirá a su descendencia. Las diferentes escuelas relacionadas con el estudio del cerebro dieron varias teorías como por ejemplo la teoría del cerebro trino, en las cuales tenían tres esferas. El cerebro rectílico, que era responsable del complejo de la conducta, agresión, territorialidad, sexualidad y de la jerarquía. Con, Seguido a esto, pues tenemos también el cerebro mamífero, que era responsable o es responsable de la conducta, la crianza, el contacto corporal, juegos y curiosidades y emoción. El cerebro humano responde del complejo de la conducta, atracción e introspección, anticipación y planificación y lenguaje. Estos son los temas, las tres teorías sobre el cerebro. Eh, En estas teorías de la especialización hemisférica sustentan que los hemisferios no son anatómicamente simétricos, sino que el cerebro humano pues está conectado entre sí. Es decir, el hemisferio derecho coordina al izquierdo y lo mismo sucede con el izquierdo que coordina al derecho. En este caso, por ejemplo, el hemisferio izquierdo funciona como una computadora digital, es decir, es analítica, secuencial y verbal. No obstante, por ejemplo, el hemisferio derecho es como una computadora analógica, por lo que es sintético, simultáneo y visual. El hemisferio derecho es como una computadora analógica, por lo que es simétrico, simultáneo y visual. Sin embargo, podemos mencionar que el hemisferio izquierdo es el más dominante, aunque los dos hemisferios son responsables del comportamiento, pero además se encuentran las dos estructuras de lingüística del hombre, el área de Broca y el área de Wernicke. Por ejemplo, el área de Broca, esta tiene la función de la expresión oral, es decir, es el área encargada del habla. Si esta área se presenta algún daño, se llama afasia, que significa dificultad para hablar y escribir. Y en el área de Wernicke, que dice que que tiene la función de la comprensión del lenguaje, es decir, es el área
receptiva del habla, la cual se considera que si se presenta algún daño en esta zona, se presentará dificultad para expresar y comprender. Por otro lado, en el área de Wernicke, que tiene la función de la comprensión del lenguaje, es decir, que el área receptiva del habla, la cual, si se presentara algún daño por esta relación, se presentaría la dificultad para expresar y comprender. El hemisferio derecho también puede decir que está relacionado con la expresión no verbal, la percepción, la intuición, el reconocimiento de caras, voces y melodías. Por eso, cabe destacar, pues, ¿no? Que las personas cuyo hemisferio derecho es el dominante, estas son más creativas y con mucha imaginación. Sin embargo, tanto zurdos o diestros podemos llegar a desarrollar su hemisferio no dominante, ya que podemos eh, o recordemos que estos están conectados relativamente. Por otra parte, podemos mencionar que en el psiquismo, eh, su puerta principal sería la introspección, por donde, por ejemplo, hayamos tenido como vivencia intuitiva o inconsciente, aunque ya en este caso sería una interpretación, pues dentro de los estudios del aparato de la psiquis podemos mencionar tres, que es el consciente, el preconsciente e inconsciente, aunque luego se llegó o se incorporó las tres instancias más que fueron el ello, el yo y el superyo. También podemos mencionar que sin duda la percepción, la conciencia, el pensamiento, la memoria y el lenguaje son el modo de relacionarnos con el mundo y con el yo. Y a la vez, estas nos dan un impulso a nuestro pensamiento que generan alguna necesidad, como la de dormir, comer o relacionarnos con los demás. La interpretación o la interacción se da entre dos o más personas. Sin embargo, esto da paso a que los hombres y las mujeres son criaturas sociales. ¿Qué significa? Todas las acciones siempre se relacionan, afectan o son afectadas por nuestros semejantes. Según las bases del estructuralismo, el hombre siempre existe en relación con los demás. Entonces, tenemos un tema bien o súper interesante. Eh, Podemos también tener un análisis diciendo que nuestra salud mental eh, sería poner en práctica, pues no, el estar bien con nosotros mismos, el estar bien con los demás y afrontar los problemas de la vida diaria. Pensar y actuar de una manera positiva permite que las personas puedan apreciarse como ser humano y aceptarse tal como o tal como somos o tal como es, pues, ¿no? Nuestras cualidades y defectos además forman una base muy sólida eh, con el autoestima para abrirse a los otros y dar pasos al estar bien con los demás. ¿Qué significa? Construir relaciones con el resto, basadas en el respeto, en la tolerancia y en la aceptación de las diferencias para generar una convivencia armónica. También podemos mencionar que para tener, pues no, una buena salud mental, esto también puede contribuir a un capital humano, social y económica. Y en funciones de esta sociedad, pues no, aportando a la productividad y generando un recurso primordial para la familia, comunidades y naciones. Además, también influyen en la vida espiritual de la persona, del individuo, y en su imagen positiva
que permite reflejar ese bienestar y hacia los demás, tomar buenas decisiones y afrontar desafíos en todos los ámbitos de nuestras vidas, pues, ¿no? Eh, es todo lo que podemos mencionar. Esperamos que les haya podido gustar este pequeño taller que se lo preparó con mucho cariño para todos ustedes. Muchas gracias de mi parte.